Ucrania se suma a la candidatura ibérica para el Mundial de 2030. El país en conflicto propone albergar uno de los grupos de la primera fase. La respuesta global ha sido rápida y afirmativa. Saben que ir de la mano de Zelensky es caballo ganador ante la opinión pública, pero hay más intereses. Por un lado, la FIFA busca lavar su imagen, que ha quedado muy tocada tras conceder a Qatar la organización del Mundial que se jugará este invierno. Se calcula que solo en la construcción de sus estadios han muerto más de 6.500 trabajadores, eso sin contar que decenas de delegados de la FIFA aceptaron sobornos para llevar la cita a una dictadura islámica, cita en la que Rusia ha sido vetada. Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean selecciones nacionales representativas o clubes de fútbol, queden suspendidos de su participación, tanto en las competiciones de la FIFA como en las de la UEFA, hasta nuevo aviso. En España, Luis Rubiales quiere dejar atrás sus continuos escándalos. Además, la federación sabe que tampoco goza de buena reputación, tras llevar la Supercopa a Arabia Saudí, otro país que no respeta los derechos humanos y que, por cierto, está en guerra con Yemen. Por tanto, más que iniciativa humanitaria, muchos ven una medida propagandística, intentar que se repita lo ocurrido en Eurovisión. Entonces, Ucrania arrasó gracias al televoto. De esta forma, España, Portugal y Ucrania tendrían claras opciones de imponerse a sus rivales en la lucha por el Mundial. Un golpe de efecto para evitar que Arabia Saudí, Egipto y Grecia, los otros favoritos, celebren el evento más importante del deporte rey. Es que si todos recordamos lo que ocurrió en Eurovisión, la canción española es la mejor que yo recuerdo, Slow Mo de Chanel, en muchos años, aunque hubo muchos que en su día la criticaron y dijeron que era una canción machista, que era retrógrada, y bueno. Pero, evidentemente, tanto la canción del Reino Unido como la canción española eran las claras favoritas, y Ucrania, al final, en el televoto se impuso, influyó sin lugar a dudas el hecho de que estuviese en guerra. Ahora parece que se está intentando un poco lo mismo, que en cierta forma tampoco pasaría nada, sería comprensible, pero lo que no es creíble es que la FIFA intente lavar la cara, lavarse su imagen, teniendo en cuenta que ha organizado un mundial a base de sobornos en una dictadura islámica, que la Federación Española, que llevó la Supercopa de España a otra dictadura islámica como Arabia Saudí, ahora intenten dárselas de humanitarios. Arabia Saudí, que tiene una guerra con Yemen en la que está cometiendo atrocidades humanitarias, pero ahí... Da la sensación, Juanma, que no, digamos, España, Europa no saben cómo muy bien ayudar a Ucrania en esto. Entonces al final vemos expresiones un poco sui generis, ¿no? Como ver un partido de fútbol y verte la bandera de Ucrania continuamente por todos sitios, o ver edificios institucionales con la bandera de Ucrania. Pues muy bien, yo no sé hasta qué punto eso hace algo o nos conciencia de alguna manera para que entremos en acción los ciudadanos contra algo. No lo sé, yo creo que eso es muy cuestionable, es un debate que yo creo que se debería tener en la sociedad, porque es que no sé, yo creo que se puede ayudar de otras maneras también. Enviando armas, por ejemplo. Pues no, a lo mejor es más efectivo enviando armas directamente para que se defiendan, ¿no? Que poner banderitas por todos sitios. Yo sinceramente... Quizás no es una ayuda muy realista, o por lo menos que vaya a servir de mucho. Es verdad que a mí también me sorprende un poco, hablando de Ucrania, cómo se ha volcado el país, cómo se ha volcado España para ayudarles, tanto desde movimientos con banderas en los balcones a acoger a ucranianos en centros de acogida, y que pocos han volcado cuando ha habido guerras en otros países. Es decir, aquí entra la cuestión de si ayudamos a los que tienen una piel blanca y los ojos azules, y cuando la piel es un poco más oscura no estamos ayudando. Entonces, a mí eso sí que me ha sorprendido, porque cuando hemos visto muchas pateras llegar a España, o cuando hemos visto imágenes que han recorrido el mundo, como aquella tragedia del niño ahogado en el mar, yo no he visto tanta necesidad de ayudar, tanta gente echándose a las calles. En cambio, con la guerra de Ucrania, que no deja de ser una guerra y una crisis humanitaria, sí que se han volcado. Bueno, es que, es decir, eso no es una cuestión de racismo, o sea, es decir, eso es entonces, ¿cuál es la cuestión? Una razón de proximidad. Es tan de sencillo proximidad. como, sí, por supuesto, si tú estás en tu pueblo y ocurre un atentado, pues estás mucho más atento que si es incluso en Málaga. ¿Y no está más próximo cuando llegan No, estamos hablando de Europa. A la frontera de España? Vamos a ver, estamos hablando del Pero mundo... cuando llegan a la frontera de España está más próximo. ¿Pero de dónde vienen? ¿Pero dónde están cuando llegan? Bueno, pues es que la cuestión es la procedencia, no la llegada. Horas a Ucrania. Tú imagínate, nosotros, o eso pensábamos,
Europa es un lugar supuestamente civilizado, donde ya hay unas cosas asumidas que se suponen que están asumidas, donde la guerra debería ser un eco del pasado, y eso es lo que más o menos en general estaba asumido. Que ocurra eso en el lugar donde se supone que todas esas convenciones están asentadas es lo que de verdad sorprende a la gente. Es decir, en aquellos lugares que desgraciadamente hay estados fallidos, el derecho internacional no impera, se pisotea, hay dictaduras, hay genocidios, hay intereses de todo tipo. ¿Y qué pasa? ¿Que esas personas no, a mí me preocupa mucho, pero entiendo que sean zonas más conflictivas. Esto es como dice, arde Roma, no es lo mismo que arda Roma, o que arda, yo qué sé. Pero me hablabas de proximidad y a mí no me importa la distancia que haya que recorrer para ayudar a una persona. Si tú eres la civilización y eres, digamos, un garante o aspiras a ser un garante o un promotor de una serie de valores o de principios de los derechos humanos y de repente en tu propio seno te empiezas a matar, evidentemente es un motivo de mayor preocupación porque es lo que te digo, está ardiendo Roma. Entonces, si eso lo queremos entender en clave racista, me parece una cosa bastante infantil. Yo no hablo de clave racista o no, yo cuestionaba una realidad que hemos vivido, porque además hace nada hablábamos de lo que estaba pasando en Irán, hablábamos de la revolución esta que llaman ahora del mechón, de lo que están sufriendo las mujeres, y ahora nos... hemos hablado de Ucrania, se ha puesto en prime time durante meses lo que estaba pasando en Ucrania, que hay que ponerlo porque hay que ver la realidad de lo que pasa. Pero que hay un país que ha amenazado con utilizar bombas nucleares en Europa. Claro, es decir, y hay esto que no es una estar de la tontería. mano de los ucranianos. Eso todos los que estamos aquí pienso que lo tenemos bastante claro. Lo que pasa es que yo no veo esa solidaridad con otros países. Pero mira, ahí no estoy de acuerdo. Y con ¿No otros crees que ciudadanos. a los españoles nos interesa lo que está pasando en Marruecos, por ejemplo? Cuando vimos además esos 30 fallecidos a las puertas de Europa, en la frontera de Ceuta y Melilla, por parte de Marruecos, dicho sea de paso, que es un régimen Claro que la gente se conmueve con esas cosas. Aquí en España nos conmovimos. Un poco de frialdad por parte del presidente Sánchez, también hay que decirlo, que luego tuvo que rectificar. Pero también felicitó a la gendarmería marroquí. Así, buen trabajo, chicos. De hecho, he sido demasiado benévolo. De hecho, esas palabras fueron muy Creo que sí nos preocupa lo que pasa en Argelia, lo que pasa cerca de nuestras fronteras en Marruecos. Por supuesto que sí, pero como bien dice Javier, lógicamente una civilización europea con los mismos valores, con un criterio de proximidad, yo creo que, por supuesto, estamos muy interesados en lo que pasa, sobre todo a las puertas de un Estado totalitario dirigido por Putin, que es nuclear. Y entre otras cosas porque tenemos cierta posibilidad de intervenir o de influir mucho más en Ucrania que lo que ocurra en el cono sur de África. Una pregunta, Sara. Decías que quizás te ha sorprendido el hecho de que se muestre, y te parecía bien la solidaridad con el pueblo ucraniano, pero que te haya sorprendido esa ola de solidaridad, de empatía por parte del pueblo español, el europeo en general, cosa que no ocurría con aquellos refugiados que venían de África. ¿De qué guerra están huyendo los marroquíes que saltan la valla de Ceuta de Melilla? De guerras, por ejemplo, yo ya no te hablo solo de Marruecos, yo te hablo que viene mucha gente de África huyendo de lo que está pasando en sus países, en sus respectivos países, porque viene mucha más gente, no solo de Marruecos. Pero una guerra, me refiero a un refugiado, tenemos que hablar de un refugiado. De incluso... ya ni lo digo, catástrofes, cosas que pasan en sus países que no pasa aquí, buscando una vida mejor. Si no hace falta huir de una guerra, hace falta buscar una vida mejor, salir de lo que estás pasando en tu país, pero eso no es un refugiado, me refiero, cuando hablamos de refugiados, hablamos de gente que huye de una persecución. De Siria, por ejemplo. Es que eso sí que son refugiados. Claro. Pues por ejemplo, con los refugiados de Siria no se ha hecho la labor y el trabajo, que me parece un gran trabajo, repito, un gran trabajo, lo que se está haciendo con el pueblo ucraniano, a pesar de que haya también mucho postureo de poner una calle con las banderas. Yo no te digo que no, pero se está viendo cómo la gente se ha volcado en recogidas de alimentos, en recogidas de ropa, en recogidas... Pero no se ha volcado con Siria. Los armenios son cristianos y son de un origen étnico muy parecido al nuestro. Y en este caso no se está haciendo una campaña para acoger a los refugiados armenios de las masacres continuas por parte de Azerbaiyán. Los yemeníes sí que son musulmanes y son de otro origen étnico, pero tampoco se habla de ellos respecto a Arabia Saudí. Entonces, a lo mejor yo lo que me pregunto, cuando hay algunos en los que sí hay similitudes, como pueden ser los ucranianos, otros en los que hay similitudes, pero no se les ayuda, como pueden ser los armenios, por ejemplo, que a lo mejor el argumento no es la raza, la cultura, la religión, sino que hay intereses en los que Occidente decide poner su foco y otros en los que no.
como puede ser, por ejemplo, el caso de Ucrania, por el hecho de que España esté totalmente alineada con los objetivos de la OTAN y al final Pedro Sánchez esté simplemente dedicándose a actuar al dictado de la OTAN.